Pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido hoy a acompañarnos en este día tan especial para nosotros y sobre todo también gracias a Guillermo, a nuestro presidente, por habernos recibido aquí hoy, por invitarnos y sobre todo por mostrar su implicación en un año tan importante para nosotros como es el 25 aniversario y hacerlo recibiendo, como decía antes, a una pequeña representación de todo lo que es el pueblo de Zalamea. Como todos y todas sois conocedores, este año celebramos nuestras bodas de plata, unas bodas de plata que evidentemente tienen que ser completamente diferentes y distintas y sobre todo conmemoramos el pueblo de Zalamea, el ponerse al frente de una parte muy importante de su historia, sobre todo por un motivo bastante trascendente. Somos el montaje teatral más grande que se puede ver a día de hoy en nuestro país y todo es gracias al esfuerzo y a la dedicación de los vecinos y vecinas que dedican parte de su tiempo libre de manera totalmente altruista y desinteresada. Estamos hablando de una obra de teatro, de un montaje teatral, de una experiencia que a lo largo de estos 25 años han visto más de 100.000 personas y 250.000 personas en las actividades paralelas a nuestra obra de teatro. Y todo, como os decía, basado siempre en el mismo pilar, que no es otro que el esfuerzo y el amor del pueblo de Zalamea hacia su obra de teatro. Cuando hablamos del alcalde de Zalamea, creo que es justo poner en valor que estamos refiriéndonos a una experiencia absolutamente única, no solamente en nuestra comunidad autónoma, sino también en España. Hoy en día, cuando vemos que existe mucha división social, cómo se potencian mucho los valores individuales, tenemos un claro ejemplo en el pueblo de Zalamea de cómo los ciudadanos y ciudadanas de nuestra localidad ponen lo mejor de cada uno al servicio del bien común y del colectivo que representa nuestra obra de teatro y que nos ha llevado a alcanzar, desde luego, cotas absolutamente inimaginables. Si hace 25 años, cuando nuestra representación estaba en pañales, nos llegan a decir que íbamos a ser Medalla de Extremadura, fiesta de interés turístico regional, que íbamos a presentar nuestra obra de teatro en el Instituto Cervantes en Lisboa o que íbamos a ser firme candidato a fiesta de interés turístico nacional, sinceramente no nos lo hubiéramos creído. Cuando también vemos cómo la sociedad, una gran parte de la sociedad, demanda participación a la hora de estructurar y también de cambiar el mundo en el que vivimos, nos damos cuenta cómo aquí en Extremadura tenemos la experiencia más grande y más clara de participación social que se puede dar, que es como un pequeño pueblo de 4.000 habitantes es responsable, corresponsable con su historia, con su patrimonio y lo fomenta año a año, dando lo mejor de sí mismo para el propio pueblo y para toda la gente que viene a visitarnos. Vemos también cómo en un momento histórico en el que se habla de igualdad, vemos cómo el alcalde de Zalamea, el pueblo de Zalamea, hemos llegado a la firme conclusión de que para que haya igualdad todos tenemos que ser iguales y absolutamente todos los vecinos y vecinas, todos los actores y todas las actrices de nuestra obra de teatro, desde el niño más pequeño hasta la señora más mayor, tienen el mismo premio, que no es otro que el ejercer de embajadores y dar lo mejor de sí mismos desde luego, para el bien de su pueblo. Por tanto, como os decía anteriormente, creo que hablar del alcalde de Zalamea es hablar de una experiencia que trasciende lo puramente cultural. Es decir, vemos cómo a lo largo de estos 25 años han surgido distintos festivales, han surgido distintas obras de teatro, algunos han tenido continuidad, otros no. El alcalde de Zalamea ha tenido continuidad por una razón muy simple. Trasciende a las personas, al momento económico, al momento político, etcétera, etcétera. Estamos hablando de algo que ha calado muy dentro de la gente hasta el punto de que es un elemento que está definiendo la historia de nuestro pueblo y también la identidad, desde luego, de nuestro pueblo. Y como os comentaba antes, este año es un año especial, es un año
en el que celebramos una efeméride muy importante para nosotros y, como no podía ser de otra manera, tenemos una programación distinta que sirva de homenaje, desde luego, al pueblo de Zalamea, que a lo largo de estos 25 años ha puesto todo su esfuerzo en que esta parte de nuestra historia sea conocida, y también que sea del agrado de los visitantes que tengan a bien venir esos días a Zalamea a disfrutar de todo lo que tenemos que ofrecerles. Dentro de esa programación hay un punto para nosotros culmen, como es la apertura del Centro de Interpretación del Teatro del Alcalde de Zalamea, algo pionero en Extremadura. También tenemos un monumento para que represente al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que a lo largo de estos 25 años han estado, como os decía antes, apoyando y trabajando por el teatro y por su pueblo, y que trascienda no solamente a estas generaciones, sino a las generaciones venideras. Un libro que conmemore el teatro, en fin, distintas actividades que no buscan otra cosa, como os decía antes, que enseñar esta parte de nuestra historia que nos hace tan singular, desde luego, porque, como comentaba antes, los verdaderos protagonistas son los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, que ponen su tiempo libre, su ocio, al servicio de Zalamea de la Serena, sin ningún tipo de trabas ni prebendas. Por mi parte, invitaros a que vengáis a vernos. Tercer fin de semana de agosto, creo que es un plan estupendo. Ver a todo un pueblo subido en un escenario es una experiencia absolutamente única, que desde luego creo que os llamará la atención y que, como decía antes, no se puede vivir en ningún sitio de Extremadura, y creo que tampoco de España. Como decía antes, invitadísimos, y os esperamos en Zalamea. Muchas gracias, Miguel, querido alcalde. Bienvenidos a vosotras y a vosotros a esta vuestra casa. Y efectivamente, con alegría, participamos hoy en uno de los momentos que serán a lo largo de este año, del 25 aniversario del alcalde de Zalamea, porque yo quiero transmitiros, lo sabéis porque esa fue la razón por la que se os dio la medalla de Extremadura, pero el profundo orgullo que sentimos el resto de extremeños y extremeñas por vosotros, por lo que representáis, por el esfuerzo singular y colectivo, cuando hay un grupo de mujeres y de hombres en cualquier lugar del mundo, de gente sencilla que se junta para hacer algo, si son capaces de hacerlo juntos, acaba siendo algo importante. Por eso es importante lo que cada año hacéis. Por eso, el que no lo haya visto, pues difícilmente puede entender todo lo que significa y representa un pueblo al servicio de la cultura, pero sobre todo un pueblo al servicio del orgullo que se tiene por aquello que se es capaz de ejercitar de manera conjunta y simultánea por tanta gente, ¿no? Esperemos que este año, ya digo, sea especial para todos y que las calles de Zalamea el tercer fin de semana de agosto se llenen de extremeños y extremeñas y de gente de otros pueblos de España, porque eso será lo que intentemos hacer a partir de ahora, que es dar a conocer algo que es conocido, pero probablemente por conocido como marca es desconocido todavía por una parte importante de españoles que no han tenido la oportunidad de estar, y ahí también les pido a los medios de comunicación ayuda para poderlo hacer llegar a todos los rincones, ¿no? Mi recuerdo para los que se quedaron por el camino. Esto ha sido un esfuerzo de muchas generaciones simultáneamente, algunos de los que ya no están, de esos que con tanto orgullo sentían y se emocionaban cada verano con su alcalde de Zalamea, y desde aquí también nuestro más sentido recuerdo y homenaje a todos ellos, ¿no? Y luego también el reconocimiento a los que no aparecen, a esos que hacen el trabajo oscuro, el que no se ve, el que hace posible que las cosas salgan bien, pero que han estado siempre ahí en el anonimato y cuya tarea también es fundamental para que otros puedan luego aparecer como actores protagonistas, ¿no? Y por último, agradeceros mucho que hayáis venido y deciros que os sentimos, como decía al principio, muy orgullosos de todos vosotros, y que me gustaría que os llevéis para Zalamea pues el cariño de todos los extremeños y de todas las extremeñas que yo hoy aquí
represento como ningún otro día, ¿no? Así que muchas felicidades a todos y estamos a vuestra disposición, incluso si alguno de ellos quiere tomar la palabra, encantado de la vida. Sí, buenos días. Espera. No, yo tan solo decir que en la época de Calderón de la Barca hay una frase que cada año se dice de unos consejos que le da el alcalde a su hijo. Y le dice: hijo, no hables mal de las mujeres. La más humilde te digo que es digna de estimación, porque al fin de ellas nacimos. Y creo que es un mensaje espectacular. Gracias. Ana. Sí, a mí me gustaría que destacarais lo más significativo de esta celebración, si habrá algo especial que no se haya hecho otros años, cómo queréis que este 25 aniversario sea recordado, algo que queráis que hagamos llegar a todos los que puedan visitar la localidad. Sí, como decía antes, para nosotros esta edición es una edición de reconocimiento principalmente al esfuerzo colectivo que representa el pueblo de Zalamea. Y dentro de ese ideario, para nosotros hay un punto básico y fundamental, que es poner en marcha ese centro de interpretación del teatro, que lo haremos a lo largo de este año, donde pensamos que todos los participantes a lo largo de estas 25 ediciones del alcalde de Zalamea se van a sentir completamente identificados. También, como comentaba antes, vamos a editar un libro conmemorativo en el cual sirva de recuerdo, como decía antes el presidente, no solamente para aquellos que estamos aquí, sino para todos los que nos han dejado a lo largo de estos 25 años, de este cuarto de siglo, que no han sido pocos. También más teatro de más calidad y, por supuesto, encajar eso dentro de la experiencia única que supone para el visitante el alcalde de Zalamea. Tenemos que tener en cuenta que, como comentaba antes, de un pueblo de 4.000 habitantes, 700 vecinos y vecinas se suben a un escenario y ya de por sí es un reclamo bastante grande. ¿Qué hace especial esta edición? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente la trayectoria que nos avala y esa singularidad de la que hablábamos anteriormente, que es el ver un espectáculo representado por gente absolutamente amateur, no profesional y, como comentaba antes, de manera totalmente altruista. Sí, buenos días. Presidente, una pregunta para usted. Hemos conocido más detalles hoy de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué valoración nos puede dar? No he podido mirarlos todavía, he estado toda la mañana liado y esta tarde los veré con tranquilidad. Sí, presidente, sobre esa misma cuestión, ¿qué le parece la petición que ha hecho el PP de que el PSOE le ceda 5 votos al azar? Una ocurrencia. ¿Alguna cosa más? Muy bien, muchas gracias. Antes de terminar, Guillermo, queremos hacerte entrega del cuadro que bueno, pues nuestra frase conmemorativa, por decirlo de alguna manera, o la frase más importante que se dice en la obra de teatro: al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios, pues que refleja muy bien ese espíritu de rebelarse ante la justicia y bueno, pues pensamos que desde luego es un buen detalle para que lo tenga. Muchas gracias. Y la estatua de Pedro Crespo, que el pueblo de Zalamea te hace entrega también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.